Bueno, seguimos con este tema, lo que ocurrió con la desafectación de Marcelo Tedesco, director del Hospital de Santa Elena, una renuncia muy anunciada, venía desde el año pasado se venía Ujú. hablando del corrimiento de este funcionario porque tiene dos denuncias por supuesta mala praxis en Santa Elena. Recién hablábamos con Fernanda Rodríguez, una de las afectadas y que lo llevó a la justicia, a Tedesco. Ahora estamos en comunicación con el asesor legal del Ministerio de Salud, Germán Coronel, que nos va a contar cómo se reemplazó, cómo se decidió con la situación de Tedesco. Coronel Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez de la Radio Pública de Paraná, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches a la audiencia. Bien. Finalmente el ministerio decidió el corrimiento, la salida de Marcelo Tedesco, que estaba al frente del Hospital Santa Elena, ¿no es así? Bueno, en realidad él presentó la renuncia por razones personales Ajá. a la dirección del hospital. Es cierto que venía con algún tipo de inconveniente en la gestión, pero bueno, en realidad la salida actual de él se produce por la renuncia que él presentó ante el Ministerio de Salud por motivos personales. De todos modos, Obviamente había una investigación abierta en el Ministerio de Salud a partir de estas dos denuncias que hay en la justicia. yo me acuerdo que había una denuncia que alguien le había hecho por mala praxis en el efector privado que él Ujú. tiene o donde trabaja en la ciudad de La Paz. Hasta ahí sabía, había una denuncia por el tema de que aparentemente él en ese momento o no tenía acreditado, y si lo tenía no lo tenía acreditado a su especialidad de anestesista. Ujú. Creo que fue así el tema. Ujú. Bueno, la cuestión que él luego acreditó en el banco de datos del Ministerio de Salud esa especialidad, por lo cual en su momento se la reconocieron. Pero esto Ujú. fue a posterior de esta situación, ¿no es cierto? Ujú. Entonces sumario, se le había abierto un sumario, Sí, ya se sí, cerró. sí, 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 no, sí, se abrió una investigación. Yo en este momento, como no estoy en esa área, Ujú. no tengo para darte la precisión Ujú. del estado de ese expediente, pero bueno, pero en su momento sí se hizo una investigación, pero sobre todo no por la mala praxis, porque la mala praxis es una cuestión que corría por el tema Judicial. simplemente Ujú. judicial. Si te lo condena un médico por una mala praxis en el sector privado, luego una condena firme y consentida, ya se notifica al Ministerio de Salud y se le suspende la matrícula. Ujú. Claro. Este es el procedimiento. En este caso, la fiscalía hablaba que actuó sin la acreditación como anestesiólogo durante 5 años, desde marzo de 2012 a noviembre de 2017. ¿Cómo hacen en el Ministerio de Salud para controlar a los médicos para que estas situaciones no pasen de largo, como pasó acá con Tedesco? Claro, mira, no recuerdo bien el tema Tedesco, te vuelvo a Ujú. reiterar porque Sí. yo en esta función estoy hace Ujú. 2 años, Ujú. pero y vos me estás hablando de un periodo anterior, pero en general nosotros siempre contamos, digamos, para nosotros lo más valioso es la denuncia de la gente, Ujú. porque es imposible, lo que nosotros tratamos es de pedir toda la documentación en el Departamento de Contralor Profesional cada vez que alguien se va a matricular, obviamente, esa es la Ujú. exigencia, pero más allá de eso puede haber falsificaciones de documentos, etcétera, etcétera, que hace que por ahí el profesional, o el profesional mismo, ejerza una especialidad que en realidad no está habilitada, y bueno, y esas cuestiones se van conociendo con la denuncia de la gente. Por ahí la denuncian los mismos colegas, por supuesto. Ujú. Pero bueno, es muy complicado por la cantidad de profesionales, ¿no es cierto?, que hay, pero la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, están bien cuantificados dentro del Ministerio de Salud. Inclusive hasta hace poco se hizo un relevamiento de las especialidades y de las matrículas médicas. En Ujú. estos momentos hay un proyecto en la legislatura para crear el colegio médico. Una vez que se cree el colegio médico, esto obviamente que el Ministerio de Salud cesará en el control de la matrícula y de estos temas y pasará en el colegio médico. Ujú. Pero mientras eso no suceda, es el Ministerio de Salud quien está a cargo de esa responsabilidad. Coronel, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la etapa, la transición en el hospital de Santa Elena? ¿Cómo se manejan estos casos en el Bueno, Ministerio de Salud? te doy la Mm. primicia. Yo mañana lo voy a poner en función al nuevo director del Hospital de Santa Elena, que va a ser el coordinador, un coordinador del equipo del Ministerio de Salud, que es el doctor Damiani. Ujú. Él va a estar a cargo hasta que hagamos esta transición, porque bueno, tenemos que ir, pero no a modo de intervenir ni Ujú. mucho menos, sino
vamos a ver cómo están las cosas en la administración, en la parte asistencial, a tratar de hacer los ajustes necesarios para luego, bueno, sí, disponer una normalización de la dirección del hospital, ¿no? Es común que se haga una auditoría porque en su despedida Tedesco dice que dejó el mejor hospital y saneado. Digo, ¿se va a hacer una especie de auditoría en los números del hospital? Bueno, yo no sé eso de saneado, ni tampoco sé de esto que dejó el mejor hospital. La verdad que no estoy en condiciones de negarlo, pero tampoco de afirmarlo. Lo que sí, a partir de mañana vamos a poner en funciones a un director interino, ¿no es cierto?, que obviamente, bueno, su obligación es ver cómo está el hospital, hacer un informe muy detallado, va acompañado de gente del Ministerio de Salud, que lo va a apoyar, ¿no es cierto?, para que en la parte también administrativa, contable y de personal, ¿no es cierto?, se hagan reglamentos pertinentes, porque la idea no es solamente decir, bueno, a ver cómo están los números del hospital, sino también mejorar todo aquello que haya que mejorar dentro del sector, ¿no? Para eso vamos. El tema es ajustar lo que tengamos que ajustar dentro de la parte asistencial y dentro de la parte administrativa del hospital. Coronel, está hablando usted de Javier Damiani, director de odontología del hospital de Asencamp, ¿no? No es más director. ¿No es más? Sí, Javier Damián, no es más director. Él ya hace un tiempo no es más director de odontología del hospital, sino que es un director coordinador de programas del área del Ministerio de Salud, y bueno, lo vamos a afectar a la tarea de, digamos, de hasta que nosotros, porque no es fácil conseguir un director muchas veces en los hospitales del interior, es decir, no es una tarea sencilla. La gente puede decir, bueno, no viene fulano, no, pero por ahí uno le ofrece a fulano, y no quieren aceptar por distintos motivos, ¿no es cierto?, la comisión. Entonces nosotros ante la denuncia que se nos ha presentado, el hospital tiene que seguir funcionando y el director tiene que haber un director que conduzca el mismo, ¿no es cierto?, que se haga responsable de las actividades diarias del hospital. Los hospitales funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, entonces siempre tiene que haber una conducción y un responsable. Bueno, acá va a ir Damiani, encargado por la ministra, yo mañana lo voy a acompañar y va a ir con un equipo, ¿no es cierto?, a los fines de poder hacer los análisis pertinentes y los ajustes que tengamos que realizar en ese hospital. Ahora, ¿cómo están siendo? Digo, a ustedes le toca una tarea bastante compleja, el monitoreo de toda la red hospitalaria de la provincia. Se descubren paso a paso algunas situaciones un poco llamativas, como lo que ocurrió en el Hospital de La Paz, donde había un administrador que pagaba suplencias inexistentes. Lo que ocurre con este director del Hospital de Santa Elena o exdirector, que tiene las dos denuncias por mala praxis. Lo que ocurre con el director del Hospital San Blas de Nogoyá, Javier Ascúa, que fue denunciado por violencia laboral por una trabajadora. Digo, ¿lo sorprenden? ¿Es común estas situaciones que ocurren? Mira, en el ámbito hospitalario, es decir, en los hospitales, tienen en cuenta que el Ministerio de Salud tiene 17.500 empleados. Hay 65 hospitales y más de 200 centros asistenciales en toda la provincia. Todos los días pasan cosas en los hospitales, algunas de mayor gravedad, otras de menor, insignificante, etcétera. Vos me hablas de una denuncia, vos me hablas de una situación, es decir, nosotros frente a la denuncia concreta y verosímil, nosotros siempre investigamos. Estas cuestiones puntuales que vos me decís, por ejemplo, lo del Nogoyá, yo no recuerdo el tema de esta denuncia, pero supongamos que hubiera una denuncia en ese sentido contra el director Nogoyá, siempre hay un procedimiento de defensa también, porque si no, sí, hay una denuncia y no se hizo nada. No, se hacen investigaciones y si se encuentran responsables se lo remueve, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de mantener a nadie que no cumpla con la idoneidad en su cargo. Esto ya, si no estamos obligados a mantener a nadie, ni tenemos ganas de mantener a nadie que tenga situaciones irritas con la legalidad. Esto de ya te digo. Ahora, cómplices no somos cómplices de nadie. El director del La idea es que, bueno, que si hay denuncias se hagan las investigaciones y la gente se defienda también. Ahora, hay a Javier Ascúa, el director del Hospital San Blas de Nogoyá, tiene una denuncia en los tribunales de Nogoyá de una trabajadora por violencia laboral. No es la más grave. Hay también una denuncia en la justicia laboral, en la justicia federal, por haber truchado prestaciones al PAMI en el hospital de Lucas González, el hospital Santa Rosa. Digo, ¿eso no ameritaba correrlo a Ascúa de su cargo de director? Pero te vuelvo a reiterar,
esa denuncia que vos me decís de la justicia federal en la justicia federal. Es decir, mientras no tenga concretamente una denuncia que merite investigarlo, que haya verosimilitud donde se lo tenga que remover. Pero ya está imputado, hay una Ascua. denuncia. Está imputado en la justicia federal. Bueno, pero la imputación de las personas no es una condena. No, está bien, está bien. Que esté imputado, se lo imputa, se lo acusa, el tipo se defiende y en una de esas lo sobreseen. Claro. Es decir, pues hay que tener mucha prudencia en este tema de las denuncias. Mucha gente denuncia a los funcionarios porque por ahí sin violencia laboral, pero ¿qué te hizo? No, me mandó a hacer lo que tenía que hacer. ¿Entendés? Y hay veces que sí, que efectivamente hay violencia laboral. Ahora, en ambos casos hay que... Salud tiene muchísimo personal, decía usted, 17.500, muchos hechos que ocurren y algunos, y tardan muchísimo los sumarios en resolverse. Algunos prescriben por distintas situaciones y no siempre atribuirles a los funcionarios. Algunas cosas raras ocurren en el medio. Tenía entendido que algunos sumarios prescribieron porque alguien, no sé, ocultó los expedientes, no llegaron a destino. ¿Es posible que haya ocurrido esto? Mirá, cuando asumimos nosotros había un montón de expedientes paralizados y es más, había muchos prescriptos y otros que le dimos continuidad y casi todos salieron con las sanciones correspondientes. Es muy grande la administración, generalmente en este último tiempo, que los sumarios no lo hace la Dirección de Sumario de la Fiscalía de Estado de la provincia. Sí. Entonces, una vez que entran ahí, bueno, se sustancian ahí. Cuando el expediente viene por alguna cuestión, por lo menos yo dispongo que se oficie al hospital, porque ¿qué pasaba? Muchas veces uno mandaba al hospital el expediente y no volvía más, ¿entendés? Entonces no volvía por 2 años y después te lo volvían cuando estaba prescrito. Esas cosas yo las he visto y hemos dispuesto los sumarios correspondientes o los sumarios correspondientes contra aquellas personas responsables de esa situación. Pero esta no es una cuestión que pasa todos los días. ¿Ha pasado? Sí ha pasado. Pero bueno, es como vos decís, es muy grande y bueno, tratamos de que estas cuestiones no ocurran, pero aún cuando uno trata por todos los medios y bueno, siempre algunas cuestiones así de esa naturaleza se producen. ¿Tiene en mente, usted dijo algunas cifras, ¿tiene en mente cuántos sumarios abiertos hay en salud? No, si vos me pedís una cifra, no. Que permanentemente hay sumario, permanentemente hay cesantía, permanentemente hay sanciones, permanentemente, te quiero decir, que vienen de antes, inclusive sumarios no de esta gestión, sino que vienen de las gestiones anteriores, es decir, porque los sumarios tienen su tiempo, depende de la complejidad de las situaciones. Vos te vas a imaginar que un sumario es una especie de juicio administrativo donde el empleado se defiende, o mete recursos, qué sé yo, hay recursos revocatorios, de impugnación, en fin, se va dilatando. Sea como fuere, los sumarios se tramitan. No siempre un sumario implica una cesantía, o sea, en muchos casos hay sobreseimiento, en otros casos hay llamado de atención, en otros casos hay suspensiones. Coronel, hay de todo, todos lados. Sí. Más temprano usted hablaba de que es muy importante para ustedes que los pacientes también puedan denunciar porque se hace muy difícil el control sobre algún tipo de irregularidad. ¿Cómo hace, por ejemplo... Cuando estas existen, ¿no? Cuando estas existen, obviamente. ¿Cómo hace, por ejemplo, un paciente si duda o tiene dudas sobre algún tipo de especialidad de un médico que lo atiende en un hospital público? ¿Cómo hace para saber si está homologado, si está efectivamente, dónde puede consultarlo, digamos? Si no es un médico trucho. Claro. Tiene que... Mira, acá hay una realidad. Yo te le puedo decir a la gente de Paraná que consulte al Ministerio de Salud o al Departamento de Contralor Provisional que está en la Casa de Gobierno. Pero hay gente que es del interior, que no puede venirse hasta Paraná y hacer esa consulta. Exacto. Siempre se tiene que dirigir al director del hospital y el director del hospital, por esa nota que presenta la persona, la tiene que remitir al Ministerio de Salud y nosotros enseguida la vamos a contestar. El problema, como en el caso de Tedesco, que es el director y era el denunciado, ahí se hacía un problema, ¿no? Sí, así, sí, en ese caso puede ser, sí. Coronel, si fuera contra él, obviamente debería, lo ideal sería venir a Paraná, ¿no? Por internet, el Ministerio de Salud no tiene una forma de consultar el paciente con... Sí, hay una página del Ministerio de Salud, no hay una página de internet, pero, a ver, seamos realistas, en el interior de la provincia hay gente que no maneja el internet, no maneja, que la única referencia es el centro de salud o el hospital. Entonces, pasó, por ejemplo, con el tema de los, cuando yo me junté con las obras sociales sindicales que tenían el problema de los cuando iba el paciente inclusive a la consulta privada, los médicos le cobraban
más allá del convenio prestacional, le cobraban un arancel. Entonces, hay una ley que prohíbe esa actitud. ¿Cómo descubrir? Y bueno, si no lo denuncia el paciente, es imposible, ¿no es cierto?, Claro. que el Ministerio de Salud pueda tener conocimiento de eso. Entonces, la idea era que hay gente del interior, yo me planteaba que hay gente del interior que no puede venir a Paraná, listo. Entonces, la idea es que vayan y hagan esa denuncia, como receptor sea la mesa de entrada del hospital, y el hospital tiene la obligación de mandarlo a nivel central, y nosotros, o a la coordinación general, que está a mi cargo, enseguida le damos trámite a todos esos requerimientos o a todas esas denuncias. Te vuelvo a repetir, la denuncia lo único que abre es una instancia investigativa, no es que asegure una sanción o una corrección, eso depende de que efectivamente se pruebe lo denunciado. Así. Lo saco de un tema que tiene que ver con salud, quizá lo excede a su ámbito de actuación. El Ministerio de Salud dictó la resolución 2205, algo que nos llama mucho la atención, que se suponía que ya se sabe cuántas son las horas que tienen que trabajar el personal de la enfermería, pero tuvieron que sacar una resolución que dice que se tiene que cumplimentar las 8 horas diarias de trabajo. Uno supone que eso ya se sabe. ¿Pasaba alguna irregularidad con el personal? ¿O ocurre alguna irregularidad con el personal de enfermería que tuvieron que ir a esta medida? Esa resolución tuvo su origen en un informe del Departamento de Enfermería, es muy técnica. La idea no es modificar ni la ley ni nada, porque la ley es muy clara en ese sentido. Sí había un problema con el tema de que en algunos efectores o en un efector se hablaba de la deuda de franco, de doble franco. Una cosa son los dobles francos cuando hay un feriado nacional, y otra cosa son la devolución de doble franco, porque el director en una oportunidad disponía de esa manera, pero porque el director le ponía huérfana de cualquier normativa que la avale. Entonces, lo que tiene esa normativa es a aclarar algunos aspectos que tienen que ver con la parte técnica, práctica del trabajo de enfermería nada más, pero no es que se le opone más horas a la enfermera, mucho menos, al contrario. Yo creo que estas cuestiones hay que aclararlas para que todo el mundo sepa cómo son, ¿no? Claro, lo que dicen el sector de enfermería de ATE es que el enfermero que trabaja en su franco le corresponde un doble franco. ¿Eso no es así usted? Si vos le preguntás por qué, no saben decirte por qué. Bueno, ¿de dónde sacaste eso? No, lo que pasa es que siempre se hizo así. Bueno, no es así. Bien, y esto... No es así, porque el doble franco es plata, y la plata sale de los impuestos de la gente, y nuestra obligación es administrar los fondos de la gente. Entonces, estar pagando cuestiones que no tienen ningún sustento en la legalidad, se haga cargo que lo dispone, ¿me entendés? Decir no, se le debe tanto y no decir por qué, ¿entendés? Me parece que roza lo absurdo. ¿Esta resolución es de acá para adelante o resuelve este reclamo que estaban haciendo de miles de francos que planteaba ATE que se adeudaban, por ejemplo, en el Hospital San Roque? No resuelve nada, eso no tiene nada que ver. Es una normativa, tiene más que nada, es conceptual, aclaratoria, y vos sabés que las normas son de ahí para adelante en cuanto a lo que dispone la norma, ¿no es cierto? Pero ATE no ha hecho ningún reclamo administrativo de horas adeudadas, ni ha dicho de dónde se debe, inclusive en alguna oportunidad, porque tampoco no te voy a decir que no lo hemos hablado en reuniones, cuando vos le proponés hacer una auditoría no quieren. Entonces es una situación bastante delicada, porque si hay, es decir, inclusive si hubiera un trabajador que hace un reclamo personal, nosotros dijimos, bueno, a ver, los trabajadores que hagan los reclamos pertinentes de su situación individual. Yo no puedo reconocer 13.000 horas, el ministerio no puede reconocer 13.000 horas a cuenta de qué, a quién, para qué. O sea, eso es plata. Entonces, a ver, viene un trabajo y dice, no, yo hice en tal efector un día, un feriado nacional, y no me dieron el franco doble y quiero que me lo reconozcan. Obviamente se va a investigar su situación y se le va a reconocer. Claro. Ahora, decir, le deben a los empleados 13.000 horas, ¿a quién? No, bueno, hagamos una auditoría, no, ¿cómo que no? Bien, el tema del horario, un problema que también afecta, y de modo más grave, es al personal médico, ¿no? Bastante reacios a cumplir horario. ¿Qué tema horario? No te entendí, perdón. Digo que los médicos también son reacios a cumplir el régimen laboral y las horas que deberían estar en los hospitales también. Mirá, yo te digo lo siguiente, hay distintas situaciones, tampoco podemos poner todo en la misma bolsa. Sí. Que hay distintas situaciones, sí, es cierto.
Ahora el doctor Sanuccini tiene estudio, un sistema, una normativa que se está proyectando a los fines de sincerar esta situación. Pero bueno, es un Bien. proyecto nada más, todavía no hay nada formal ni nada oficial, digamos, pero sigue siendo una preocupación nosotros el tema del cumplimiento de horarios, no solamente los médicos, todo el mundo, todo el mundo cumple los horarios pertinentes, y hay mucha gente, no solamente el Ministerio de Salud, en toda la provincia, que cumple sus horarios, que cumple normalmente, porque tampoco podemos decir que es todo el mundo. Por supuesto que hay gente que no lo hace, que no lo cumple, que siempre tiene sus vericuetos para evadir el cumplimiento horario, pero sea como fuere no podemos abarcar a todo el universo de empleados ni a todo el universo de médicos, porque hay médicos que hacen mucho más del horario que corresponde, esto me consta. Coronel, la última antes de irnos, vuelvo al tema del Hospital de Santa Elena. Mañana decía lo pone en funciones como director interino a Javier Damiani, decía que él va a tener que hacer un informe en el estado que recibe el hospital. ¿Tiene algún plazo para hacer ese informe o tiene hasta fin de año? No, es decir, hemos dicho, mirá, tenés 15 días para hacerlo, es decir, tiene que ir, involucrarse en los temas, él va acompañado, porque él no es contador, va acompañado de un contador que vive en el nivel central, y bueno, nosotros vamos a hacer, mañana me acompaña la directora general de hospital y me acompaña también la jefa del departamento de enfermería, porque para nosotros también es importante saber cómo está el tema del personal de enfermería, aprovechando esta oportunidad, y bueno, arrancaremos y él sí, a medida que se vaya ayornando y vaya haciendo los distintos arqueo en los distintos sectores y ir haciendo los informes pertinentes. Si nosotros en ese sentido lo hemos hecho con Colón, lo hemos hecho con Federación, lo hemos hecho con Vial, lo hemos hecho en un montón de lugares. ¿Sí? Bien. Pero bueno, no se trata tampoco de una situación digamos extraordinaria, sino que es lo que debe ser. Cada vez que se va un funcionario y viene otro, necesita saber qué es lo que deja y cómo están las cosas. Perfecto. Doctor Coronel, gracias por esta comunicación con la Radio Pública de Paraná. No, te mando un abrazo. Muchas Hasta luego. gracias.